El juez golpeó el mazo sobre la mesa de roble. ¡Pum! Ese sonido seco y frío fue como el de la tapa de un ataúd cerrándose. 20 años de prisión, sin derecho a fianza. No lloré. Un verdadero hombre mexicano no llora frente a extraños, especialmente frente a esa manada de buitres reporteros apuntando sus lentes a mi nuca. Solo me quedé sentado inmóvil en el sillón de cuero de la primera fila, con mis viejas manos entrelazadas fuertemente sobre la empuñadura de mi bastón. Los nudillos de mis dedos estaban blancos de tanto apretar. Levanté la vista para mirar a Mateo, mi hijo menor. Estaba de pie en la cabina de cristal para los acusados, vistiendo ese uniforme beige de prisión todo arrugado. Había adelgazado demasiado. Tenía los ojos hundidos y el cabello revuelto. Me miró. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. No me miraba con reproche. Me miraba con resignación y, peor aún, con consuelo. Asintió levemente, como queriendo decir, «No pasa nada, papá. Yo aguanto». Y yo, Rogelio Alvarado, apodado el arquitecto de mano de hierro de esta caótica Ciudad de México, ¿qué hice? Le devolví el asentimiento. Un asentimiento cruel, un asentimiento de complicidad. En el fondo, en ese momento pensé, «Te lo mereces, Mateo. Has arrastrado el apellido Alvarado por el lodo. Firmaste para aprobar ese acero barato que hizo colapsar el puente. Tienes que pagar el precio para limpiar el honor de esta familia». Dios mío, ahora que lo pienso, solo quiero abofetear mi propia cara vieja. Estaba tan ciego. No sabía que en esa sala de tribunal, apestosa a sudor y dinero, el único criminal que salía libre por la puerta principal era yo, o al menos la versión de Don Rogelio el íntegro que mis dos hijos mayores habían fabricado. «Vámonos, papá. Hay demasiados reporteros aquí». Una mano se posó en mi hombro. Una mano con un reloj Rolex dorado y uñas perfectamente cuidadas. Era Carlos, mi hijo mayor, el futuro señor diputado. Su voz era grave y cálida, llena de una preocupación filial, ese mismo tono que usaba para dar discursos frente a la multitud de votantes pobres en Iztapalapa. Del otro lado estaba Luis, el segundo, el abogado de la familia. Me sostuvo del brazo, susurrando, «El coche está esperando en la salida trasera. No contestes nada. Deja que yo me encargue». Me ayudaron a levantarme. Caminé tambaleándome. El sonido de mi bastón golpeando el piso de mármol sonaba coc, coc, coc. La multitud se abalanzó como un enjambre de abejas alborotadas. «Don Rogelio, ¿qué opina de la sentencia de su hijo? ¿Sabía usted sobre la corrupción con los materiales? ¿La familia Alvarado compensará a las víctimas?» Los flashes disparaban sin cesar, cegándome. Bajé la cabeza. Carlos levantó la mano para protegerme como un héroe. «Por favor, respeten la privacidad de mi padre. Está muy dolido. Hagan el favor de apartarse». Nos metimos rápidamente en el Mercedes blindado negro. La puerta se cerró de golpe, aislándonos de todo el ruido y el polvo de la calle. El ambiente dentro del auto estaba fresco, con un leve olor a cuero nuevo y perfume caro. El auto arrancó. Miré a través de los vidrios polarizados y vi a la policía escoltando a Mateo hacia otra salida. Estaba esposado, con la cabeza baja, subiendo a ese furgón de metal hirviendo para ir al reclusorio norte. «Se acabó», exhaló Luis, aflojándose la corbata. Sacó su teléfono, sus dedos deslizándose rápidamente por la pantalla. Las acciones del grupo bajaron 2 puntos, pero se están recuperando. El comunicado de prensa ya se envió. La familia Alvarado respeta el veredicto del tribunal y condena cualquier acto indebido personal. «Acto indebido personal», murmuré con la voz ronca. «Es su hermano menor». Carlos se giró para mirarme. Su mirada tuvo un destello de frialdad antes de cambiar rápidamente a una compasión fingida. «Papá, a nosotros también nos duele mucho, pero Mateo cometió un gran error. Si lo encubrimos, tanto mi carrera política como el grupo que construiste con tanto esfuerzo durante 50 años se derrumbarán. Tú sabes cómo es. En este país, la opinión pública es un monstruo. Necesitan un chivo expiatorio». «Chivo expiatorio», solté una risa amarga. «Es un ser humano, Carlos. Es de tu misma sangre». «Él firmó esos papeles, papá», intervino Luis con voz cortante. «La firma está ahí, clarísima. Tú mismo viste el expediente.
Acero estructural tipo C en lugar de tipo A. Se embolsó 40 millones de pesos. Fue avaricioso. Tiene que pagar. No te tortures más. Guardé silencio. Sí, yo había visto el expediente. La firma de Mateo estaba perfectamente plasmada bajo la orden de cambio de materiales. Conozco su letra, cómo no. Mateo fue noble y dócil desde niño, pero nunca imaginé que se atrevería a hacer algo tan atroz. Creí en las pruebas que Luis me mostró. Creí en la indignación de Carlos. Les creí a ellos, más de lo que creí en mi instinto de padre. El auto cruzaba velozmente las calles de la Ciudad de México. Los rascacielos de la zona de Santa Fe brillaban bajo el sol de la tarde. La mitad de ellos tienen mi sello. Yo construí toda esta ciudad, desde los barrios bajos hasta esas torres de cristal. Entiendo la estructura del concreto, del acero reforzado, pero fracasé estrepitosamente en entender la estructura de mi propia familia. «Estás cansado, papá», dijo Carlos, dándome unas palmaditas en la rodilla. «Ve a casa a descansar. De ahora en adelante no tienes que preocuparte por nada. Nosotros nos encargaremos de todo». En ese momento, pensé que encargarse de todo significaba cuidar de mi vejez. No sabía que, en su diccionario, encargarse de todo significaba despojarme de lo poco que me quedaba, incluso de mi derecho a ser un ser humano lúcido. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios de abajo. El Mercedes giró hacia la entrada de la mansión en Lomas de Chapultepec. El portón de hierro negro con sus intrincados diseños florales se abrió lentamente. Esta es la casa que yo mismo diseñé hace 30 años. Una fortaleza de piedra y cristal que mira con orgullo hacia la ciudad. Pero hoy se veía muy extraña. «¿Dónde está María?», pregunté al entrar al vestíbulo principal. Normalmente, la vieja ama de llaves María estaría esperando con un vaso de agua de limón con sal para mí. Ella ha trabajado para mi casa desde que Mateo era un bebé. En lugar de María, un hombre enorme, vestido de traje negro y con un auricular en espiral, salió e inclinó la cabeza. «Buenas tardes, señor». «¿Quién es este?». Fruncí el ceño, volteando a ver a Luis. «Ah». Luis soltó una risa despreocupada, tomándome el abrigo. «Jubilé a María y a los otros empleados viejos, papá. Ya estaban muy viejos, seniles, no podían cuidarte bien. Además, últimamente hay muchos reporteros acechando. Necesitamos gente más profesional. Este es el equipo de seguridad de la empresa Titán. Ellos también hacen de mayordomos y enfermeros». «¿Jubilarlos?», grité, golpeando suavemente mi bastón contra el suelo. «Yo no he dado permiso. ¿Cómo te atreves a correrlos? María es familia». «Cálmate, papá. Te va a subir la presión». Carlos se acercó, haciéndole una seña al guardaespaldas. Se fueron a su pueblo a disfrutar de su vejez. Les di una buena suma de dinero a cada uno. Están muy contentos. «No te preocupes por nimiedades. Sube a descansar a tu cuarto». Iba a replicar, pero me invadió un mareo. Tal vez sí estoy viejo, o tal vez el shock en el tribunal agotó mis fuerzas. Dejé que el guardaespaldas me ayudara a subir. Mi habitación seguía igual, inmensa y fría desde que murió mi esposa. Pero en la mesita de noche, en lugar de mi libro de arquitectura habitual, ahora reinaba una bandeja de plata con medicamentos y una jeringa ya sin envoltura. Una enfermera muy joven, con uniforme blanco inmaculado, estaba esperando. No sonreía. Su cara era fría como una estatua de cera. «Es hora de su inyección de vitaminas, señor», dijo con voz monótona como una máquina. «¿Vitaminas de qué? Si no me faltan nutrientes, ¿para qué la inyección?». Me senté en el borde de la cama, malhumorado. «Solo necesito un trago de tequila». «El doctor Ramírez lo recetó», dijo Luis apoyado en el marco de la puerta, cruzado de brazos mirándome. «Es medicina para el cerebro, para mejorar la circulación. Últimamente se te olvidan mucho las cosas, papá. A veces recuerdas y a veces no, y te pones irritable sin razón. Póntela para estar fuerte, papá». «A mí no se me olvida nada», protesté, pero mi brazo ya estaba siendo sujetado firmemente pero con cortesía por el guardaespaldas. La enfermera limpió mi brazo con alcohol rápidamente. Un pinchazo. Ese líquido frío fluyó por mis venas. Solo 2 minutos después sentí que mi cabeza comenzaba a flotar. Mis extremidades se ablandaron, como si mis huesos se convirtieran en agua. Mi boca quería decir, «Suéltenme, desgraciados», pero se me trabó la lengua. Solo pude emitir unos «uh».
sin sentido, desde mi garganta. «¿Ves, papá? Ya ves». La voz de Carlos resonaba en mis oídos. Sonaba lejana como si viniera desde el fondo de un pozo. «En cuanto hace efecto la medicina te duermes bien. Tú duerme, papá, que de los asuntos de la empresa nos encargamos Luis y yo». Me desplomé en la almohada. Mis ojos se cerraban solos. En mi aturdimiento, vi a Luis tomar mi teléfono de la mesa. El único teléfono que usaba para llamar a mis viejos amigos del dominó. «Esto ya no lo necesitas, papá», dijo en voz baja, metiéndose el teléfono al bolsillo del pantalón. «Para que tengas reposo absoluto». La puerta de la habitación se cerró. Clac. El sonido del cerrojo por fuera resonó claramente en el silencio de la mansión. Me quedé ahí, mirando el techo de yeso con los patrones que yo mismo había dibujado meticulosamente. Me di cuenta de que ya no era el dueño de esta casa. Era un prisionero en la misma jaula de oro que yo construí. Y los carceleros no eran otros que los hijos de los que alguna vez presumí ante el mundo entero. Allá afuera, Mateo estaba tirado en el piso de concreto frío de la prisión. Y aquí, yo acostado en un colchón de plumas de ganso, pero sentía un frío que me calaba hasta la espina dorsal. El frío de la traición. Desperté a medianoche, con la boca seca y un dolor de cabeza que me partía el cráneo. El efecto de la droga había disminuido, pero aún dejaba una niebla espesa en mi cerebro. Traté de sentarme, buscando a tientas un vaso de agua. La habitación estaba en completa oscuridad. La luz de la luna entraba por el ventanal de piso a techo, proyectando la sombra de los barrotes sobre el suelo. Me senté allí, mirando hacia el enorme jardín de abajo. Hace 30 años, cuando construí esta casa, mandé plantar un ahuehuete viejo en medio del jardín. En ese entonces, mis 3 hijos eran pequeños. Carlos siempre era el primero en trepar a la copa del árbol. Luis se quedaba abajo calculando qué rama era segura. Y Mateo, el pequeño Mateo, siempre se sentaba bajo el árbol, dibujando las raíces retorcidas en su cuaderno. «Mijo», susurré a la oscuridad, «¿qué estás haciendo en ese lugar maldito?» Recordé las enseñanzas de mi padre, un albañil pobre de Guadalajara. El dinero limpio es duro, el dinero sucio es blando como el ácido. Si agarras dinero sucio, te corroerá las manos, luego los huesos y hasta el alma. Viví toda mi vida bajo ese principio, o al menos lo intenté. Me hice rico gracias a grandes contratos con el gobierno. Y en este México, hacer negocios con funcionarios y decir que eres 100% limpio es cosa de santos. Yo también tuve que dar regalos, tuve que dar mordida para que me aprobaran los permisos rápido. Pero tenía límites. Nunca robé materiales de una obra. Nunca cambié vidas humanas por ganancias. Hace 15 años estuve a punto de perderlo todo. Me asocié con un tipo colombiano llamado Velasco. Él inyectaba capital muy rápido, siempre tenía efectivo disponible. Ingenuamente pensé que era un inversor ángel, hasta que la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, tocó a la puerta de mi oficina. «Dinero lavado», dijo el inspector secamente. «Velasco es fachada del cártel». Esa vez me salvé por un pelo gracias a que cooperé activamente con la UIF y la FGR, Fiscalía General de la República. Les ayudé a congelar una cuenta secreta en Suiza llamada Omega, donde Velasco planeaba mover dinero sucio a través de mi empresa. Yo era el titular de esa cuenta en los papeles, porque me engañaron para firmar el fideicomiso. Pero nunca me atreví a tocar un centavo. El inspector estadounidense de la DEA me dijo en ese entonces una frase que nunca olvidé. «Señor Alvarado, esta cuenta Omega ahora está en la lista negra. Cualquiera que la toque, cualquiera que intente transferir la propiedad o retirar dinero de ella, activará una alerta roja en todo el sistema bancario internacional. Es una ratonera. Nunca la toque». Grabé eso en mi memoria. Guardé el expediente de la cuenta Omega en el fondo de mi caja fuerte, fingiendo que no existía. Les advertí a Carlos y a Luis. «Hay dinero que si lo tocas, te mueres. Nunca dejen que la avaricia los ciegue». Pero al parecer, el gen de la avaricia estaba latente en algún lado, y ahora despertaba en la sangre de mis hijos. Miré mis manos temblorosas. Carlos y Luis tienen el control. ¿Qué están haciendo con el grupo Alvarado? ¿Están siguiendo el mismo camino por el que yo casi caigo? Y más importante, ¿por qué tienen tanto miedo de que hable con Mateo? Si Mateo es realmente culpable, ¿por qué no dejan que lo regañe para desahogarme? ¿Por qué aislarme? Aquí huele a quemado. No a fuego, sino al olor de la mentira.
Una mentira enorme está cubriendo esta casa. Necesito estar lúcido. Necesito dejar de tomar esa maldita vitamina. Tengo que averiguar qué está pasando realmente. ¿Pero cómo? Soy un viejo de 78 años, que no camina bien, sin teléfono, vigilado 24/7 por esos guardaespaldas que parecen armarios. Justo en ese momento, escuché un ruido leve en el balcón, un clac-clac muy suave. Entrecerré los ojos. Una sombra pequeña se aferraba a la enredadera de bugambilias subiendo. ¿Un ladrón? No. ¿Qué ladrón se atrevería a entrar aquí en las lomas? La sombra saltó el barandal y aterrizó en el piso suavemente como un gato. La luz de la luna iluminó su rostro. ¿Sofía? Exclamé, casi tirando el vaso de agua. Era mi nieta, la única hija de Mateo. La niña apenas tiene 18 años. Está en primer año de la Universidad Politécnica. Estaba flaquísima, con el pelo corto estilo tomboy, cargando una mochila enorme. ¡Shh! Se llevó el dedo a la boca, mirando nerviosamente a todos lados. Baja la voz, abuelo. Los guardaespaldas de abajo tienen el oído muy fino. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no entraste por la puerta principal? Susurré, entre feliz y asustado. ¿La puerta principal? Sofía rió con sarcasmo acercándose a mí. El tío Carlos me prohibió la entrada desde la semana pasada. Dijo que estás muy grave, que no te pueden molestar. Los guardias me corrieron como si fuera una apestosa. ¿Grave? Tomé la mano de la niña. Su mano estaba helada y callosa, igualita a la de su papá. Estoy bien, solo un poco atontado por la medicina. Sofía me miró fijamente a los ojos y luego sacó algo de su bolsillo. Un teléfono tabique viejísimo, un Nokia de la prehistoria. Tenlo. Me lo puso en la mano. Es un chip desechable. No lo pueden rastrear. Mi papá me dijo que te lo diera. ¿Tu papá? Se me estrujó el corazón. ¿Viste a tu papá? ¿Cómo está? Los ojos de Sofía se enrojecieron. Se mordió el labio para no llorar. Fui a la visita ayer. Le pegaron, abuelo. Tiene la cara toda morada. Pero no se quejó. Solo me encargó una sola cosa. ¿Qué te dijo? Dijo, dile al abuelo que no crea en lo que ve en los papeles, que recuerde la primera lección de dibujo técnico. Cuando un plano es demasiado perfecto, es porque ha sido borrado y corregido. Me quedé helado. La lección de dibujo técnico, miré el teléfono en mi mano. Una pista, un rayo de esperanza brillando en la oscuridad. Mateo estaba tratando de enviarme una señal. Vete, hija. Es muy peligroso. Empujé a Sofía hacia el balcón. Yo te contacto después. La niña asintió y bajó ágilmente como una ardilla. La miré hasta que su sombra desapareció tras la cerca. Apreté el teléfono. Un plano demasiado perfecto. ¿A qué se refería? Su firma en ese expediente de corrupción. Era demasiado clara, demasiado firme. Para alguien que está haciendo algo malo, el trazo suele tener duda. Pero esa firma no. Tengo que encontrar la verdad, aunque tenga que poner esta casa patas arriba. Pasaron 3 meses. 3 meses viviendo como un mimo en mi propia casa. Aprendí a esconder la pastilla bajo la lengua y luego escupirla discretamente en el inodoro o en una maceta cuando la enfermera se volteaba. Gracias a eso, mi mente se fue aclarando, pero tenía que seguir fingiendo estar lento, aletargado. En cada comida, tiraba la comida sobre mi camisa a propósito. Confundía a Luis con Carlos, y llamaba a Carlos por el nombre de mi hermano muerto hace 20 años. Me miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Papá está muy mal. Escuché a Luis susurrarle a Carlos en la sala. Ayer el viejo intentó salir en calzoncillos. El doctor dice que el cerebro se le está atrofiando rápido. Mejor, respondió Carlos, girando su copa de vino. Mientras respire para firmar papeles cuando sea necesario. ¿Qué pasó con la apelación de Mateo? Contuve la respiración escuchando tras la puerta. ¿Qué apelación ni qué nada? Luis rió con burla. Metí la solicitud solo para cumplir. Le dije a papá que estamos tramitando un amparo, y se lo creyó todo. En este México, cuando hablas de trámites legales, la gente piensa en esperar una eternidad. El viejo se va a morir antes de que acepten esa solicitud. La sangre me hirvió. Cabrones. No tenían ninguna intención de salvar a su hermano. Estaban dejando que Mateo se pudriera poco a poco en la cárcel. Regresé a mi cuarto. Con las manos temblorosas marqué el número en el teléfono viejo que me dio Sofía. Llamé a Ramírez, mi viejo amigo abogado ya retirado,
el único en quien confiaba. «Rogelio, ¿cuánto tiempo?». La voz de Ramírez sonaba rasposa a través del altavoz barato. «Pensé que ya te habías olvidado de este amigo». «Escucha, Ramírez, no tengo mucho tiempo», dije rápido, vigilando la puerta de reojo. «Necesito que me averigües algo. El caso del puente colapsado. El expediente original. Quiero saber quién está realmente detrás de la empresa proveedora de acero». «Está difícil», dudó Ramírez. «La FGR tiene todo sellado. Y tu hijo, ese tal Luis, tiene mucho poder. Tiene bloqueadas todas las puertas. Tienes que ayudarme. Mateo es inocente. Sospecho que sus propios hermanos le tendieron una trampa». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Rogelio, estás hablando de algo muy grave. Si eso es cierto, estás metido en la boca del lobo. Cuida tu pellejo, viejo. Mi vida no importa. Necesito pruebas. Investiga a dónde fue el dinero. Sospecho que hay una empresa fantasma. Está bien. Intentaré usar mis viejos contactos en la UIF. Pero prométeme algo. No hagas ninguna locura. Que no sepan que estás lúcido». Colgué y escondí el teléfono dentro del relleno de la almohada. Los días siguientes actué aún más exagerado. Empecé a decir disparates frente a la tele, insultando al presentador de las noticias. Carlos y Luis bajaron la guardia. Empezaron a traer expedientes de la empresa a casa para trabajar, dejándolos tirados en el escritorio del estudio. Esperé, paciente como un viejo cocodrilo acechando en la orilla del río. Sabía que cometerían un error. Los arrogantes siempre mueren por un descuido. Y la oportunidad llegó en una noche de lluvia torrencial. Esa noche, Carlos organizó una fiesta para celebrar que las encuestas lo ponían a la cabeza en la carrera para diputado. Era una fiesta pequeña. Solo el equipo interno de campaña y Luis. Bebían whisky de 18 años y fumaban puros cohiba que olían muy fuerte. Yo estaba en mi silla de ruedas en un rincón, con la cabeza caída sobre el pecho, fingiendo dormir. Un guardaespaldas estaba junto a mí, pero estaba más ocupado mirando a las secretarias de piernas largas y faldas cortas. «Vamos, un brindis por el futuro», gritó Carlos con la cara roja. «Por la familia Alvarado, por el noble sacrificio de nuestro pobre hermanito». Todos rieron a carcajadas jo. Sus risas eran como cuchillos clavándose en mi corazón. Bebían sobre el dolor de Mateo. Luis había bebido bastante. Caminó tambaleándose hacia el escritorio en la esquina del estudio y sacó una carpeta gruesa. «Carlos, hermano», dijo arrastrando las palabras, «firma esto de una vez, para entregarlo mañana en el juzgado». «¿Qué es eso?», preguntó Carlos, sin soltar la cintura de la secretaria. «Papeles de trámite, importantes, para resolver de una vez el problema del viejo». Abrí un poco los ojos. «¿El problema del viejo? ¿Soy yo?». Carlos tomó la pluma y firmó con un garabato rápido sin siquiera leer. «Listo, arréglalo todo, que la prensa no se entere». Luis soltó una carcajada. Metió el papel firmado en su maletín, pero le temblaba la mano por la borrachera, y dejó caer un borrador al suelo. Le dio flojera agacharse, así que pateó el papel hacia el cesto de basura de rejilla metálica bajo el escritorio. «Ya, olvídalo. A seguir bebiendo». La fiesta terminó a las 2 de la mañana. Los invitados se fueron. Luis y Carlos estaban ahogados en alcohol. Los guardaespaldas los tuvieron que subir a sus cuartos. La mansión quedó en silencio. Solo se oía la lluvia golpeando el techo de cristal. Esperé 30 minutos más para estar seguro. Abrí los ojos lentamente y levanté la cabeza. Tenía el cuello entumecido de estar colgado tanto tiempo. Le hice señas al guardaespaldas del turno de noche que bostezaba aburrido. «Llévame a mi cuarto. Quiero ir al baño». El guardaespaldas empujó mi silla hacia el elevador. Al pasar por el estudio dije: «Detente. Olvidé mi bastón ahí adentro». «Déjelo para mañana, abuelo. Tengo mucho sueño». Refunfuñó. «Te dije que te detengas. ¿Quieres que me orine aquí mismo?», grité, fingiendo un berrinche de viejo. El tipo suspiró fastidiado y me empujó dentro del estudio. «Ya. ¿Dónde está el bastón? Rápido». «Ahí, bajo el escritorio», señalé. El tipo caminó hacia el escritorio. Aprovechando que me daba la espalda, me estiré hacia el cesto de basura. Mi mano atrapó el papel arrugado que Luis había pateado antes. Mi corazón latía bum bum, bum bum como si fuera a estallar. Me metí el papel rápidamente dentro de la pijama. Pegado a la
piel arrugada de mi pecho. No lo veo, señor. El guardaespaldas volteó. Ah, seguro lo dejé en el cuarto. Vámonos. Al llegar a la habitación, esperé a que el guardia cerrara. Corrí al baño y puse el seguro. Mis manos temblaban al sacar el papel bajo la luz amarillenta. No era una apelación para Mateo. Tampoco papeles de negocios. El título me golpeó los ojos, grande y claro. Solicitud de juicio de interdicción. Leí el contenido con avidez. Solicitantes: Carlos Alvarado y Luis Alvarado. Solicitado: Rogelio Alvarado. Motivo: el sujeto padece demencia senil en etapa terminal, presenta delirios, ya no tiene capacidad para reconocer ni controlar sus actos. Se solicita al tribunal retirar los derechos de administración de bienes y designar como tutores a sus 2 hijos. Adjunto había un resumen clínico falso, con la firma del doctor Ramírez, el maldito que me inyectaba a diario. Me describían como un viejo loco, que se hace encima, que habla solo, incluso con tendencias violentas. Me desplomé sobre la tapa del inodoro. Sentí un frío glacial en todo el cuerpo. No planeaban salvar a Mateo. Tampoco planeaban dejarme vivir en paz. Querían convertirme en un vegetal ante la ley. Una vez que el juez dictamine que no tengo capacidad legal, cualquier cosa que diga no valdrá nada. No podré testificar, no podré firmar, no podré sacar dinero, ni siquiera podré decidir qué comer. Me enterrarán vivo en esta misma casa, mientras ellos venden el grupo Alvarado a precio de remate y se reparten la herencia. Y Mateo, mi pobre hijo en la cárcel, su única esperanza soy yo, y ahora están a punto de cortar eso también. Si me declaran loco, ¿quién va a creer mi palabra de que Mateo es inocente? Malditos. Apreté los dientes. Las lágrimas brotaron de pura rabia. ¿Quieren jugar con la ley? Está bien. Miré mi rostro viejo en el espejo. Mis ojos estaban nublados, pero ahora ardían con un fuego que hacía mucho no veía. Era la mirada del arquitecto de mano de hierro de antaño. Doblé el papel y lo escondí bien en la suela de mi zapato. Todavía no me muero, me susurré a mí mismo. Y tampoco estoy loco. Pero si quieren que esté loco, les voy a enseñar de lo que es capaz un loco de verdad. Mañana no tomaré la medicina. Mañana empiezo mi guerra. No con dinero, sino con lo único que me queda. Este cerebro viejo y lleno de cicatrices. Que empiece el juego, queridos hijos. A la mañana siguiente, desperté con una determinación de acero. El papel en mi zapato era como una brasa caliente, recordándome que no me quedaba mucho tiempo. Si no actuaba, la etiqueta de loco se me pegaría en la frente para siempre. 9 de la mañana. La puerta se abrió. La misma enfermera con cara de póker entró con la bandeja de medicinas. «Buenos días. Hora de recargar energía», dijo, con ese tono como si le hablara a un niño de 3 años. Yo estaba sentado en el sillón, mirando fijamente un pequeño cactus que tenía en el alféizar de la ventana. Era una biznaga redonda y espinosa, de esas que sobreviven en el desierto más seco. Se parecía a mí, vieja, espinosa y callada. «Hoy no quiero inyección», refunfuñé, fingiendo encogerme de miedo. «Duele mucho. Vamos, pórtese bien, don Rogelio. Es solo un poquito, como un piquete de hormiga». Se acercó, con la jeringa ya purgada. La miré, y de repente señalé hacia la ventana, gritando a todo pulmón: «¡Carlos! ¡Cuidado con el lobo!». La enfermera saltó del susto y volteó por reflejo. Era mi oportunidad. En una fracción de segundo le arrebaté la jeringa de la mano, o más bien le golpeé la mano haciendo que se confundiera. «¡Ay, Dios, qué hace!», exclamó ella. «El lobo se comió a la gallina». Seguí gritando, moviendo brazos y piernas como loco. En medio de ese caos, saqué la aguja discretamente y rocié una gran cantidad del líquido de la jeringa en la tierra de la maceta del cactus. Luego, rápidamente clavé la aguja en el cojín del sofá y empujé el resto. Cuando ella se volteó para calmarme, la jeringa ya estaba vacía. «Ya, no hay ningún lobo, señor», suspiró aliviada al ver que la jeringa ya no tenía medicina. Pensó que yo había forcejeado y me la había inyectado, o simplemente le dio flojera inyectarme de nuevo. «Ya se inyectó. Muy bien». Recogió sus cosas y salió. Me dejé caer en el sillón, sudando a chorros. Mi corazón latía rápido no por la medicina, sino por la tensión de este teatro tan torpe. Pasaron 3 días.
Repetí el truco, o a veces escondía la pastilla bajo la lengua y la escupía en el baño. Mi mente empezó a aclararse. Las nubes en mi cerebro se disiparon. Pude recordar la combinación de la caja fuerte, los nombres de viejos socios, incluso el sabor del mole poblano que cocinaba mi esposa. Pero el cactus no tuvo tanta suerte. Para la mañana del cuarto día, la biznaga que estaba tan verde empezó a ponerse amarilla pálida. El tallo se ablandó, supurando un líquido negro. Para la tarde, se colapsó, pudriéndose desde adentro. Miré el cadáver de esa planta y sentí un escalofrío. Madre mía, lo que me inyectaban no eran vitaminas. Era un inhibidor neuronal de alta dosis o algún tipo de veneno lento. Si una planta de desierto con tanta fuerza vital no pudo aguantar, ¿qué tan podrido estaría mi viejo cerebro si siguiera usando eso? Unos meses más. No solo querían que estuviera loco en los papeles, querían que estuviera loco de verdad, o que muriera lentamente en la demencia. Tiré la planta muerta a la basura y la cubrí con papel picado. Ese era el testigo silencioso del crimen de mis hijos. Muy bien, hijos, susurré, apretando el puño en el brazo del sillón. ¿Quieren a papá loco? Les voy a enseñar cómo es un loco de verdad. Esa tarde, cuando Luis llegó a casa, yo estaba sentado en medio de la sala. Me había quitado los pantalones. Solo traía unos calzoncillos de flores chillones y me estaba orinando en el piso. «Papá, ¿qué demonios estás haciendo?», gritó Luis, tapándose la nariz. Sonreí tontamente, señalando el charco que se extendía por el costoso mármol. «Es el mar. Luis, mira, estoy en la playa en Acapulco. ¡Qué olas tan grandes!». Luis me miró con un asco absoluto. Se volteó para gritarle al guardaespaldas: «Limpien esto ya. Y llamen al doctor para que le suba la dosis. Este viejo ya no tiene remedio». Seguí sonriendo como idiota, pero por dentro estaba afilando un cuchillo. Su asco era mi mejor escudo en este momento. Mi locura funcionó. La vigilancia empezó a relajarse. Los guardaespaldas ya no estaban pegados a mí 24/7 porque les daba asco el olor a viejo senil. Se juntaban en la caseta de vigilancia para ver el fútbol y platicar, dejándome vagar por la casa como un fantasma inofensivo. Pero seguía aislado. Cortaron el internet. Desconectaron el teléfono fijo. El celular viejo que me dio Sofía no tenía saldo. Solo recibía mensajes, pero no podía llamar. Necesitaba a Sofía. Necesitaba conectar con el mundo exterior. La oportunidad llegó el viernes por la noche. Carlos y Luis salieron a una cena de recaudación de fondos. Solo quedaban 2 guardias en el turno de noche. Pidieron pizza para cenar. «Llegó la pizza». Sonó el timbre del portón. El guardia salió a abrir. Un repartidor con casco cerrado y uniforme de Domino's Pizza entró. Era de cuerpo pequeño. Nadaba dentro del uniforme enorme. 2 de pepperoni grandes y una coca. La voz del repartidor sonó. Un poco grave, pero la reconocí de inmediato. Yo estaba sentado en el vestíbulo, fingiendo contar mis dedos, y el corazón me dio un vuelco. «Sofía, qué valiente es esa niña. Deja eso ahí. Aquí está el dinero». El guardia le dio un billete de 500 pesos. «Quédate con el cambio». «Gracias, jefe». «Oiga, jefe, ¿me da chance de usar su baño? Me duele la panza. Vengo desde Iztapalapa y no he podido ir». El guardia hizo una mueca, pero señaló hacia el baño de la planta baja. «Rápido, y no andes curioseando». Sofía corrió hacia adentro. Al pasar junto a mí, fingió tropezarse y tiró una caja de pañuelos. «Uy, perdón, abuelo». Se agachó a recogerla. En un instante, mientras el guardia estaba ocupado abriendo la pizza caliente, Sofía me puso algo pequeño, duro y frío en la mano. «Es un disco duro, abuelo», susurró rapidísimo, casi sin mover los labios. «Los datos de Sol Naciente están en la compu del tío Luis, pero está encriptada con huella digital física. Tienes que conseguir que ponga su dedo en esto para copiarlo». «¿Huella digital?». Abrí los ojos como platos. «¿Cómo voy a hacer eso? Esta noche llega borracho. Tú sabrás cómo hacerle. Es la única oportunidad. Mañana borran el servidor». Dicho esto, Sofía se levantó y me hizo una reverencia. «Disculpe usted, señor». Y corrió al baño. Le bajó a la palanca ruidosamente para disimular y salió. «Gracias, jefes. Provecho con la pizza». La moto arrancó y se fue. Me quedé ahí, apretando el pequeño disco duro en mi mano sudorosa. Misión imposible. Tengo que colarme en el cuarto de Luis, o esperar a que baje,
y usar su dedo para desbloquear los datos. Un viejo de 78 años contra un hombre de mediana edad astuto y un sistema de seguridad biométrico. Pero no tengo opción. Por Mateo. 1 de la mañana. El rugido del motor de un deportivo en el patio anunció que Luis había llegado. Caminaba tambaleándose, cantando desafinado, apestando a tequila y perfume de mujer. «Buenas noches, señor». El guardia corrió a ayudarlo. «Suéltame. Puedo caminar solo». Luis manoteó al guardia. Entró a la sala dando tumbos. Aventó el saco al sofá y se desplomó ahí mismo. «¡Qué cansancio! Mañana vendo esta maldita casa», murmuró unas frases y empezó a roncar como si cortaran madera. Yo estaba en mi cama en el segundo piso, con la oreja parada. Llegó el momento. Bajé de la cama con mucho cuidado. Mis rodillas tronaron crack. Tuve que morder fuerte para no soltar un quejido. No me puse pantuflas. Caminé descalzo sobre el piso de piedra helada. Bajé las escaleras. Cada escalón era un reto. Me aferré al barandal, conteniendo la respiración. El guardia estaba en la caseta. La voz del comentarista de fútbol en la tele tapaba mis pasos. Bendito sea el fútbol. Me arrastré hacia la sala. Luis estaba boca abajo en el sofá largo, con la mano colgando hacia el piso. La caja fuerte empotrada estaba detrás del cuadro del Popocatépetl, en la pared, justo arriba de su cabeza. Pero no necesitaba abrir la caja fuerte. Sofía dijo que los datos estaban en el disco duro de la laptop que Luis siempre traía consigo. Su maletín de cuero estaba tirado a los pies del sofá. Me arrodillé en el suelo. Las rodillas me dolían como si me clavaran agujas. Jalé el maletín lentamente. El cierre sonó «sst», muy despacito. Luis se movió. Cállate». Me congelé. Sentí que el corazón se me paraba. Me aplasté contra el suelo, fingiendo ser un tapete. Luis chasqueó la boca y siguió roncando. Solté el aire. Saqué la laptop con suavidad. La abrí. La pantalla se iluminó. Pedía huella digital. Miré la mano de Luis colgando. La mano de mi hijo, al que yo le enseñé a escribir el A, B, C. Ahora, esa mano se usaba para firmar transferencias de dinero sucio, para empujar a su hermano a la cárcel. Tomé su dedo pulgar. Era grueso, caliente y un poco sudoroso. Lo levanté con cuidado y lo puse sobre el sensor de la laptop. Bip. La pantalla cambió al escritorio. Éxito. Conecté el disco duro de Sofía al puerto USB. Un programa corrió automáticamente. Esa niña Sofía es una genio. La barra de estado de copia apareció. 10%, 30%. El tiempo pasaba lento como un siglo. Miraba la barra y luego la cara de Luis. Dormía profundamente. Su cara estaba relajada. Se veía tan noble como antes. ¿Por qué terminaste así, Luis? ¿En qué me equivoqué? ¿Les di demasiado dinero y muy pocos cinturonazos? 70%, 90%. De repente, Luis abrió los ojos. Me quedé petrificado. Sus ojos me miraban directo, nublados y con venas rojas. «¿Papá?», murmuró arrastrando la voz. «¿Qué haces?». «En el suelo». Reaccioné rápido. Puse una sonrisa de demente y empecé a tantear, bajo el sofá, buscando al grillo. «Luis, ¿dónde está mi grillo? Está cantando cri-cri aquí». Luis entrecerró los ojos tratando de enfocar. La borrachera dominaba su cerebro. «¿Qué grillo ni qué nada? Sube a tu cuarto». Cerró los ojos y movió la mano para espantarme como a una mosca. «Estás loco de remate». Justo en ese momento. ¡Ting! Copia completada. Arranqué el disco duro. Me lo metí en la cintura del pantalón. «¡Ya lo encontré!», grité bajito. Me levanté, con toda la fuerza de mis viejas piernas, y caminé de espaldas hacia la escalera. «Ya me voy a dormir. Buenas noches, grillo». Subí las escaleras temblando. Al llegar al cuarto, puse el seguro. Me recargué en la puerta y jadeé. Lo tenía. Tenía la evidencia de Sol Naciente, la empresa fantasma que Luis usó para recibir el soborno del puente. Ahora sí, al contraataque. A la mañana siguiente, me levanté temprano y me vestí formal. Escondí el disco duro en mi calcetín y el certificado médico falso en el bolsillo interior de mi saco. Esperé hasta las 10 de la mañana, cuando llegó el camión de la basura. El portón principal se abrió. Aprovechando que el guardia discutía con los de la basura sobre separar los residuos, me escabullí por la puerta lateral de los jardineros. Tomé un taxi pirata en la esquina. «A la Fiscalía General de la República, FGR»,
Rápido, le dije al chofer, dándole mi último billete de 500 pesos. Ok, jefe. Sentado en el auto, veía la ciudad pasar. Me sentía libre. Estaba a punto de quitarles la máscara. Mateo, espérame. Al llegar fui directo a recepción. Soy Rogelio Alvarado. Quiero ver al fiscal general. Tengo pruebas sobre el colapso del puente La Esperanza. La recepcionista me miró sorprendida. ¿El señor Alvarado? Pero las noticias dicen que está muy enfermo. Estoy más sano de lo que cree. Llame ahora. 15 minutos después, me llevaron a la oficina del fiscal Mendoza. Era un viejo conocido. Había cenado en mi casa varias veces. «¡Don Rogelio!». Mendoza se levantó, desconcertado. «¿Qué hace aquí solo? ¿Dónde están sus hijos? No menciones a esos malagradecidos». Puse el disco duro sobre la mesa. «Mendoza, aquí está la prueba. Aquí están todos los datos de la empresa Sol Naciente». Luis y Carlos recibieron 50 millones de pesos en sobornos y culparon a Mateo. Mateo es inocente. Mi firma en el expediente es falsa. Mendoza miró el disco duro. Luego me miró a mí. No lo tomó de inmediato. Su mirada tenía algo extraño. «Cálmese, don Rogelio. Siéntese a tomar agua». «No quiero agua. Revise el disco. Llame a los técnicos». En ese momento, la puerta se abrió. Me giré, y mi corazón se me cayó al estómago. Carlos entró. Con él venía el doctor Ramírez, el matasanos de la familia, y 2 enfermeros de blanco. «Papá», exclamó Carlos, con cara de preocupación. Actuaba tan bien que casi me lo creo. «Por Dios, tienes a toda la familia asustada. ¿Por qué te escapaste?» «¿Escaparme?», grité. «Me escapé de tu prisión. Mendoza, arréstalo. Él es el autor intelectual». Carlos negó con la cabeza tristemente y se dirigió a Mendoza. «Perdón, señor fiscal. Mi padre... Su enfermedad ha empeorado mucho. Ayer creía que era un superhéroe buscando grillos. Tiene delirios de persecución graves. Siempre piensa que sus hijos le quieren hacer daño». «¡Mientes!», le apunté con el dedo a la cara. «Tengo pruebas. En este disco». El doctor Ramírez se adelantó y puso una carpeta gruesa sobre la mesa de Mendoza. «Señor, este es el expediente médico de don Rogelio. Esquizofrenia paranoide con demencia senil. Frecuentemente roba cosas de otros y cree que son pruebas. Ese disco duro seguramente se lo robó a Luis para jugar». Mendoza abrió el expediente. Asintió. «Ya entiendo. Con razón». Empujó el disco duro hacia Carlos. «Diputado Alvarado, llévese a su padre. Cuídelo bien. No deje que ande suelto, es peligroso». «No». Me lancé a quitarle el disco. «Están todos comprados. Malditos. Mendoza, mírame a los ojos. ¿Parezco loco?». Los 2 enfermeros se abalanzaron y me sujetaron fuerte. Una inyección de sedante se clavó en mi hombro. Otra vez esa sensación helada conocida. «Suéltenme». Mi lengua se empezó a trabar. «Vámonos a casa, papá». Carlos se agachó y me susurró al oído. Su sonrisa desapareció, dejando solo una frialdad cruel. «Esta vez ya no vas a regresar a la casa de las Lomas. Necesitas un lugar más tranquilo». Me desplomé en los brazos de los de blanco. Antes de que mis ojos se cerraran, vi a Mendoza guardar el expediente médico y darle la mano a Carlos. «Disculpe las molestias, diputado». «No hay de qué. La familia es lo primero». Cuando desperté, ya no estaba en mi recámara. Era una habitación totalmente blanca. Paredes acolchadas. Ventana con barrotes gruesos que daba a un patio de concreto vacío. No había muebles, solo una cama de metal atornillada al piso. Traía puesta una ropa de paciente color azul claro. Me levanté de un salto y corrí a la puerta. Cerrada. Había una ventanilla pequeña para mirar hacia adentro. «¡Hay alguien! ¡Sáquenme de aquí!». Golpeé la puerta y grité. Mi grito fue absorbido por el acolchado. Esto era Santa Fe, el hospital psiquiátrico privado más exclusivo, y también la prisión más temible para los ricos desechados por sus familias. Me dejé caer en un rincón, abrazando mis rodillas. Perdí todo. Calcularon cada movimiento. La trampa de la incapacidad legal cerró perfectamente. Ahora, para el mundo exterior, don Rogelio Alvarado tiene muerte clínica. Solo queda un viejo loco esperando morir. La puerta se abrió con un rechindo. Luis entró. Vestía un traje Armani impecable, con un puro sin encender en la mano. Miró la habitación con satisfacción. «¿Cómodo, papá?».
Es suite VIP, 50.000 pesos al mes. ¿Qué quieres? Pregunté con voz ronca. Ya no tenía fuerzas para insultar. Vengo a darte buenas noticias. Luis jaló la única silla de plástico del cuarto y se sentó frente a mí. Mañana firmo el contrato para vender el 51% de las acciones del grupo a unos socios chinos. Vamos a tener mucho efectivo. Vendes mi sudor y lágrimas a extranjeros. Dinero es dinero. Luis se encogió de hombros. Ah, y otra noticia sobre Mateo. Escuché que en el reclusorio hay problemas entre las bandas. Es muy probable que la próxima semana haya un motín. Y quién sabe, tal vez el pobre Mateo tenga la mala suerte de que le claven un cuchillo en la panza durante el caos. La sangre se me heló. ¿Tú piensas matar a tu hermano? Yo no, rió Luis, con la sonrisa de una víbora. Es un accidente, pero ese accidente se puede evitar, si tú cooperas. ¿Cooperar? Tú sabes lo que quiero. El fondo negro en Suiza. La cuenta Omega. Sé que todavía tienes el control. Transfiere la propiedad a mi empresa Sol Naciente. Y yo me aseguro de que pasen a Mateo a un área de seguridad. Incluso puedo arreglar que salga libre en unos años. Miré a Luis. No solo era avaro, era el diablo. Usaba la vida de Mateo para extorsionarme. Cree que ya no tengo salida. Cree que solo soy un viejo senil e impotente. Pero en ese momento de desesperación absoluta, un rayo de luz brilló en mi mente. Un recuerdo de hace 15 años. La advertencia del inspector gringo. Cualquiera que toque la cuenta Omega activará una alerta roja. ¿Quieren la cuenta Omega? ¿Ansían ese dinero sucio? Está bien. Levanté la vista hacia Luis. Reprimí el odio en lo más profundo de mis ojos y puse cara de alguien que se ha rendido al destino. Hice que mis hombros temblaran. Las lágrimas brotaron. Eso no fue difícil. Realmente me dolía. No, no le hagas daño a Mateo, supliqué con voz temblorosa. Papá perdió. Voy a firmar. Les daré todo. Solo perdónenle la vida. Luis sonrió triunfante. Se levantó y me dio unas palmaditas en la mejilla, suaves, pero humillantes. Sabia decisión, viejo. Mañana traigo al abogado y los papeles. Descansa para que estés fuerte. Salió del cuarto chiflando muy contento. La puerta se cerró. Me quedé en la oscuridad de la habitación acolchada. Me sequé las lágrimas. Una sonrisa temblorosa apareció en mis labios. ¿Quieren los activos suizos? Está bien, se los voy a dar. Les voy a dar la llave de oro para abrir las puertas del infierno. Mañana sabrán lo que es la firma de un loco. Esa noche, en la celda acolchada del psiquiátrico Santa Fe, no dormí. Me quedé mirando el techo blanco inmaculado, con el estómago rugiendo de hambre. Había decidido hacer huelga de hambre, no para morir, sino para verme más demacrado. El hambre agudizó mi mente de una manera extraña. Como un viejo lobo acorralado, mis sentidos se volvieron más nítidos que nunca. Recordé el día que conocí a aquel inspector gringo hace 15 años. El nombre de la cuenta Omega en el banco de Zúrich. No era una mina de oro. Era una bomba de tiempo. Durante los últimos 15 años, viví con miedo, sin atreverme a tocar ni un centavo, porque sabía que el Tesoro de los Estados Unidos y la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera de México, le habían puesto una bandera roja. Era una trampa de miel para los lavadores de dinero. Y ahora, mis hijos se lanzaban hambrientos hacia esa trampa. A la mañana siguiente, me quedé tirado en la cama, con la cara chupada. Cuando la enfermera trajo la bandeja de comida, la tiré al suelo. «Llama a Carlos», susurré, tratando de imitar la voz de un moribundo. «Dile que me rindo. Quiero firmar». La enfermera me miró con lástima y corrió a dar el aviso. 2 horas después, la puerta se abrió. Entraron Carlos y Luis. Con ellos venía un abogado desconocido, con cara resbaladiza como de anguila, cargando un maletín de piel de cocodrilo, y un notario viejo con lentes de fondo de botella. «¿Ya lo pensaste bien, papá?», preguntó Carlos, con voz fría, sin siquiera molestarse en fingir piedad filial. Miró el plato de avena derramado en el piso con asco. «Mateo», gemí, y las lágrimas, reales, brotaron de mis ojos arrugados. «No lo maten. Perdónenlo. Les daré todo. La cuenta en Suiza. 20 millones de dólares. Tómenlo y déjenme en paz». Luis le guiñó un ojo al abogado. El abogado sacó rápidamente un legajo grueso de documentos ya redactados. «Don Rogelio», dijo el abogado con voz chillona,
Este es el contrato de cesión de derechos y beneficios. Usted transferirá todo el control de la cuenta Omega a la empresa Sol Naciente S.A. de C.B. Solo necesita firmar aquí, aquí y aquí. Luis tomó el papel, revisando minuciosamente el número de cuenta y el código SWIFT. Sí es esa. Los ojos de Luis brillaron como faros de coche. La cuenta Omega. Ya investigué. El saldo está intacto. Caray. Este viejo estuvo sentado sobre una montaña de oro por 15 años sin gastar nada. De verdad que está senil. Papá ya está viejo. Papá tiene miedo. Susurré, extendiendo una mano temblorosa. Dame la pluma. Cuando firme, llamen al reclusorio. Digan que no toquen a Mateo. Tranquilo. Carlos me palmoteó el hombro, la palmada del vencedor al vencido. En cuanto firmes, te garantizo que Mateo vivirá como rey en la cárcel, y tú podrás quedarte aquí a pasar tu vejez. Es una suite VIP, no está nada mal. Me rodearon como buitres, esperando el cadáver. Tomé la pluma Montblanc pesada que me dio Luis. La punta de oro tocó el papel. Este era el momento decisivo. Una firma para terminar con todo, o para comenzar un nuevo infierno. El ambiente en la habitación estaba tenso como cuerda de violín. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado y la respiración agitada de Luis. Hice que mi mano temblara violentamente a propósito. La punta de la pluma resbaló sobre el papel, dejando una mancha de tinta irregular. «Sosténganle la mano», ordenó Carlos al abogado. El abogado me sujetó la muñeca con fuerza. «Cálmese, don Rogelio. Firme su nombre aquí. R-O-G-E-L-I-O». Entrecerré los ojos para leer el documento. Cedente: Rogelio Alvarado. Cesionario: Sol Naciente S.A. de C.B. Representante legal: Luis Alvarado y Carlos Alvarado. Objeto: transferencia total de derechos de propiedad, administración y riesgos legales relacionados con la cuenta número 789 ex Omega en el Banco de Zúrich. Riesgos legales. Este abogado redactó esto con mucho cuidado. Quería que yo no tuviera nada que ver con el dinero, pero no sabía que esa frase era precisamente la soga al cuello para sus clientes. Puse la pluma de nuevo. Firmé. Unos trazos garabateados, temblorosos y débiles, propios de un viejo de 78 años con demencia senil. Listo el primero. El notario estampó su sello, pum. Sigue la segunda hoja. Firmé la segunda, la tercera. Cada firma era un latido boom boom en mi pecho. Estaba apostando mi vida y la de Mateo en esta jugada. Si la UIF no actuaba a tiempo, si la orden de congelamiento de Estados Unidos había caducado, entonces lo perdería todo. Sería el tonto que le lleva la carne a la boca del gato. La última hoja. Terminé de firmar y dejé caer la pluma al suelo. ¡Clac! Luis arrebató el expediente como si fuera un salvavidas. Se apresuró a firmar su nombre en la parte de cesionario. Carlos también firmó al lado. «¡Listo!», gritó Luis, dándole un beso al papel. «$20 millones. ¡Somos ricos, cabrones!». El notario selló por última vez. El contrato tenía validez legal inmediata. Carlos se volvió hacia mí, con una sonrisa burlona en los labios. «Gracias, papá. Te portaste muy bien. Ahora descansa. Ah, sobre lo de Mateo. Haré la llamada. Pero seguramente tardaré unos días en arreglarlo. Tú espera, ¿eh?». Iba a dar la vuelta para irse. Iba a traicionarme. Lo sabía. Pero no alcanzó a salir por la puerta. Me senté derecho en la cama. Dejé de temblar. Me pasé la mano por el cabello canoso y revuelto para peinarme, y me acomodé el cuello de la bata de paciente. Respiré profundo y hablé con esa voz potente, resonante y llena de autoridad del arquitecto de mano de hierro de antaño. Esa voz que no habían escuchado en 6 meses. «¡Alto ahí, imbéciles!». Todos en la habitación se quedaron pasmados y voltearon. Carlos se detuvo en seco. Luis me miró con los ojos desorbitados. El abogado se quedó con la boca abierta. «¿Qué dijiste?», preguntó Carlos frunciendo el ceño. Bajé lentamente de la cama, caminé hacia la silla de plástico y me senté, cruzando la pierna con elegancia y aplomo. Ya no quedaba ni rastro del viejo senil que se orinaba en los pantalones. «Dije que se detengan», dije, mirándolos fijamente a los ojos a cada uno. «Y revisen sus teléfonos. Seguramente les va a llegar un mensaje». «Papá, ¿qué clase de teatro estás haciendo?», balbuceó Luis, abrazando fuerte el expediente. «Ni se te ocurra salir con una locura.
Papelito habla. Ya está notariado. Exacto. Papelito habla. Sonreí. Una sonrisa gélida. Acaban de firmar aceptando la propiedad de la cuenta Omega. Felicidades. Acaban de convertirse oficialmente en dueños de una cuenta que está en la lista negra, OFAC Sanctions List, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La cara de Luis perdió el color. ¿Qué cosa? Hace 15 años, dije pausadamente, disfrutando cada segundo mientras el miedo se colaba en sus ojos. Mi antiguo socio, Velasco, usó esa cuenta para lavar dinero del cártel. Yo me salvé de la cárcel porque cooperé con la DEA y la UIF para congelarla. Yo era el titular, así que no la confiscaron, solo la dejaron congelada bajo vigilancia. Cualquiera que realice una transferencia, retiro o confirme la propiedad de esa cuenta, activará automáticamente una alerta roja por lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. —¡Mientes! —gritó Carlos, lanzándose a agarrarme del cuello de la camisa. —Este viejo loco está delirando otra vez. Abogado, ¿verdad que miente? El abogado estaba blanco, sin una gota de sangre en la cara. Sacó torpemente su teléfono para buscar. Cuenta Omega, Banco de Zúrich, OFAC. Le temblaban las manos. Se le cayó el teléfono al suelo. —Diputado —susurró el abogado, con voz de querer llorar—. Es verdad. Está en la lista de sanciones nivel 1. Nosotros acabamos de firmar un documento aceptando la culpa en lugar de él. Le quité la mano a Carlos de mi cuello, sacudiéndome el polvo como si me quitara una mosca sucia. No estoy loco, Carlos. Solo soy viejo. Y los viejos solemos ser precavidos. Guardé esta trampa por 15 años. Solo que nunca imaginé que tendría que usarla para atrapar a mis propios hijos. —¡Rómpelo! ¡Rómpelo ya! —gritó Luis, intentando frenéticamente romper el expediente que tenía en las manos. —Es inútil. Señalé hacia el techo, donde estaba el detector de humo. Miren bien el detector de humo. ¿Ven ese puntito negro? Sofía instaló una cámara ahí desde la semana pasada. Toda esta ceremonia de firma, desde que me obligaron a firmar hasta que celebraron como idiotas por el dinero, se transmitió en vivo a un servidor, seguro en la nube. Y más importante, miré el reloj de pared. Sofía tiene instrucciones. En cuanto yo terminara de firmar, enviaría el escaneo del contrato y el enlace del video a la UIF. Son las 10:15. Seguramente ya lo recibieron. No hubo sirenas aullando. No hubo equipo SWAT pateando la puerta. En el mundo de los criminales de cuello blanco, la muerte no llega con una bala. Llega con el sonido de un teléfono. Ring, ring. El teléfono de Luis sonó primero. Ese tono de la cucaracha que le parecía tan gracioso, ahora sonaba como trompeta funeraria. Luis contestó temblando. —¿Bueno? Vi cómo su cara pasaba del rojo a un gris cadavérico. Le temblaba el labio. —¿Qué? ¿Congeladas? ¿Por qué? Si yo soy el titular, soy abogado. Dejó caer el brazo. El teléfono golpeó el suelo. El banco acaba de llamar. Todas las cuentas de la empresa Sol Naciente y mis cuentas personales están congeladas. Orden de la UIF. Ring, ring. Esta vez fue el teléfono de Carlos. Miró la pantalla. Era el número de su jefe de campaña. No se atrevía a contestar. Me miró fijamente, paralizado. —Contesta, hijo. Lo animé. Seguro son buenas noticias. Carlos presionó el botón de contestar temblando. —Diga. La voz del otro lado era tan fuerte que la escuché desde donde estaba sentado. —¡Diputado! ¿Qué diablos hizo? La Comisión Electoral y la Fiscalía acaban de irrumpir en la oficina. Traen orden de cateo. Dicen que está involucrado en una red internacional de lavado de dinero. Están asegurando las computadoras. Escápese ya. Carlos colgó. Retrocedió hasta chocar con la pared. Me miró como si viera a un monstruo. —¿Tú? ¿Qué has hecho? —gimió. —Arruinaste todo. Mi carrera. El honor de la familia. ¿Honor? Solté una carcajada. Una risa amarga que resonó en la habitación blanca. ¿Te atreves a hablar de honor? Mandaste a tu hermano a la cárcel, metiste a tu padre al manicomio, vendiste tu conciencia por dinero sucio. ¿Eso es tu honor? Me levanté, apoyándome en mi bastón, y caminé hacia ellos. El abogado y el notario ya se habían escabullido por la puerta hace rato. Solo quedaban mis dos hijos exitosos, ahora temblando como ratas mojadas con agua hirviendo. El dinero sucio es como el ácido.
repetí la vieja lección. Y ahora el ácido les está carcomiendo los pies. Ningún banco se atreverá a hacer negocios con ustedes. Ningún abogado querrá defenderlos de cargos de lavado de dinero relacionado con el narco. Tienen muerte clínica financiera y social. De repente, Luis cayó de rodillas. Lloraba a moco tendido como un niño. «Papá, me equivoqué. Sálvame, papá. Diles que fue un malentendido. Diles que estás loco y que dices tonterías. Solo tú puedes retirar la denuncia». Carlos también se abalanzó, agarrándome las manos, con la cara descompuesta. «Sí, papá, somos familia. ¿Tienes corazón para ver a tu hijo en la cárcel? Ya casi soy diputado. Te voy a cuidar. Cuidaré a Mateo». Miré a mis dos hijos arrodillados a mis pies. Me dolía el alma. Caray, a fin de cuentas son mi sangre. Yo les cambié los pañales, les enseñé a andar en bicicleta. Verlos así de patéticos no me daba placer. Solo sentía tristeza. Una tristeza inmensa de un padre que fracasó. Pero no podía ablandarme, porque Mateo seguía en la cárcel. «¡Levántense!», grité. «No humillen más el apellido Alvarado». Se levantaron torpemente, secándose las lágrimas. «Les voy a dar una última oportunidad», dije con voz fría. «No porque los quiera, sino porque quiero salvar a Mateo». «Sí, sí, lo que sea», Luis asintió frenéticamente. «Primero», levanté un dedo, «retiren inmediatamente la demanda de incapacidad legal contra mí. Quiero salir de aquí ahora mismo, como un hombre totalmente cuerdo». «Hecho, firmo ahorita». Segundo, levanté el segundo dedo. «Entreguen todas las pruebas originales sobre el colapso del puente a la FGR. El disco duro que escondiste en la caja fuerte. Y las grabaciones donde sobornas a los contratistas. Tienes que confesar que falsificaste mi firma y la de Mateo. Tienes que declararte culpable de peculado y falsificación de documentos». Luis se puso pálido. «Pero, entonces me voy a pudrir en la cárcel». «Elige», lo interrumpí. «Cárcel por delitos económicos en México, de 5 a 10 años, con posible reducción si reparas el daño, o ser extraditado a Estados Unidos por lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y quedarte en Guantánamo toda la vida sin ver la luz del sol». Luis se estremeció. Sabía la respuesta. Un juicio por lavado internacional es mucho más aterrador que uno por corrupción local. «Acepto, acepto. Y tú, Carlos». Me volví hacia mi hijo mayor. «Renuncia a tu candidatura inmediatamente y usa todo el dinero limpio que te quede para indemnizar a las víctimas del puente. Quiero ver los recibos de transferencia antes de que se ponga el sol». Carlos apretó los dientes. Su carrera estaba acabada, pero tampoco tenía otra opción. La UIF ya había congelado los activos. Estaba en la ruina. «Está bien. Lo haré», gruñó, mirándome con puro odio. «Bien». Caminé hacia la puerta y golpeé fuerte el metal. «¡Guardia! ¡Abra! Quiero ver al director del hospital». Antes de salir, volteé a ver a mis hijos por última vez. «Ah, una cosa más. Sofía envió el escaneo a la UIF, pero todavía no manda el video. Si cumplen lo prometido, le diré que destruya ese video. Considérenlo como que les dejo una vía de escape para que rehagan su vida cuando salgan de la cárcel». Salí al pasillo del hospital. El aire afuera olía a desinfectante, pero para mí, en ese momento, olía dulce como la libertad. No necesitaba voltear para saber qué estaban haciendo. Estaban llamando por teléfono, gritando, desesperados. El juego terminó. El tablero se volteó. «A buscar a Mateo», murmuré, caminando cojeando pero más firme que nunca. «Vamos a casa a comer sopa, hijo». Una semana después del día en que me volví loco, en el psiquiátrico Santa Fe, el mundo de la familia Alvarado se derrumbó. No se derrumbó como un edificio bombardeado, sino como un castillo de arena ante la marea alta, lentamente, empapándose y disolviéndose sin dejar rastro. Yo iba sentado en el taxi viejo de Sofía, con el periódico El Universal en la mano. El titular de la primera plana estaba en letras negras y gruesas: «La caída del diputado. Hermanos Alvarado arrestados por corrupción y falsificación». La foto adjunta mostraba a Carlos esposado, con la cabeza baja, siendo escoltado fuera de la mansión en Las Lomas. Ya no tenía ese aire ostentoso y seguro de futuro político. Parecía un gallo desplumado después de perder una pelea. Luis iba justo detrás, pálido, tapándose la cara con un expediente. Para evitar la extradición a EEUU,
y la cadena perpetua por lavado de dinero, según el acuerdo secreto que les impuse, tuvieron que entregarse a la FGR, confesando los delitos de peculado y falsificación de documentos en el caso del puente. Aceptaron la cárcel en México para evitar que los gringos los atraparan. Una elección entre el infierno nivel 1 y el infierno nivel 18. Abuelo, el semáforo está en verde. La voz de Sofía me trajo de vuelta a la realidad. Doblé el periódico. Vámonos, hija. Íbamos camino al reclusorio norte. No de visita, sino a recoger a alguien. Los bienes de la familia habían sido asegurados en su totalidad para la investigación y las indemnizaciones. La mansión en las lomas, la colección de autos, las obras de arte, todo se esfumó. Yo, don Rogelio, de ser multimillonario, ahora solo tenía 200 pesos en la bolsa y una muda de ropa vieja. Pero curiosamente, me sentía ligero. Ese alivio de quien se quita una roca de 1000 kilos que le aplastaba el pecho. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Alvarado, contesté. Hola, papá. La voz de Carlos sonó del otro lado. Era la llamada permitida desde el centro de detención. Su voz estaba ronca, temblorosa y llena de rencor. ¿Para qué llamas? ¿Estás satisfecho? Siseó Carlos. Arruinaste todo, papá. Iba a ser diputado. Iba a llevar a esta familia a la cima del poder. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué elegiste al inútil de Mateo en lugar de a nosotros? Miré por la ventana, observando las calles polvorientas de la Ciudad de México. No elegí a Mateo, Carlos, dije despacio. Elegí la verdad. Querías construir un rascacielos, pero hiciste los cimientos con lodo y sangre. Que se cayera era inevitable. No me culpes a mí. Culpa a tu avaricia que te carcomió el cerebro. Te vas a morir en la miseria. Te vas a arrepentir. Gritó y colgó. Apagué el teléfono, saqué el chip y lo tiré por la ventana del coche. El chip rebotó en el asfalto caliente y fue aplastado por un camión de carga. Deuda saldada, murmuré. Perdí a 2 hijos. Pero no me arrepiento, porque sé que si no lo hacía, habría perdido a los 3, y me habría perdido a mí mismo. El pesado portón de hierro del reclusorio norte rechinó agudamente al abrirse. El sol abrasador del mediodía mexicano caía a plomo, pero nadie en la multitud que esperaba se atrevía a moverse. Yo estaba recargado en el taxi, apoyado en mi bastón. Me dolían las piernas, pero me negué a sentarme. Quería estar de pie para recibirlo. «¡Ya salió, abuelo!», gritó Sofía, señalando hacia la puerta. Un hombre salió caminando. Entrecerré los ojos. Dios mío, ¿ese es Mateo? Solo pasaron poco más de 6 meses, pero se veía 10 años más viejo. Tenía el cabello medio blanco, cortado al ras, la piel curtida y demacrada. Caminaba cojeando, parecía tener la pierna izquierda lastimada, huella de las golpizas para escarmentar lo que Carlos había mandado dar. Entornó los ojos ante el sol brillante y se tapó la frente con la mano. Estaba desorientado, como alguien que regresa de la muerte. «¡Papá!». Sofía corrió y se le colgó del cuello. Mateo se tambaleó, casi se cae, y luego abrazó a su hija. Apoyó la cabeza en el hombro de la niña y sus hombros se sacudieron violentamente. No lloraba a gritos, solo tenía unos sollozos ahogados. Yo me quedé clavado en mi lugar. Sentí un nudo amargo en la garganta. Quería correr a abrazarlo, pero mis piernas viejas y mi culpa me detenían. ¿Qué me merezco yo? Soy el padre que le escupió en la cara a través del vidrio de visitas. Soy el padre que creyó en los mentirosos y abandonó a su hijo más noble. Mateo soltó a Sofía. Levantó la vista y me vio. Su mirada se cruzó con la mía. No había rencor, solo un cansancio infinito. Arrastró los pies hacia mí, el sonido de sus zapatos viejos raspando la tierra polvorienta. «Papá». Su voz estaba ronca, rota como grava moliéndose. «Mijo». Se me quebró la voz. «Perdóname, perdóname, hijo». Iba a arrodillarme. Un viejo de 78 años iba a arrodillarse ante su hijo de 45. Pero Mateo fue rápido y me sostuvo. Sus manos callosas y ásperas apretaron mis brazos flacos. «No, papá», negó con la cabeza, y la comisura de sus labios se levantó en una sonrisa torcida y amarga. «No te arrodilles. Un Alvarado no se arrodilla ante nadie. Eso me enseñaste tú». Esa frase fue como una bofetada, pero también como un abrazo.
Vámonos a casa, hijo. Le apreté la mano. A casa. ¿Cuál casa, papá? Mateo miró alrededor. ¿Ya vendieron la mansión? Ya no hay mansión. Le di unas palmaditas en el dorso de la mano. Pero hay un lugar para dormir y una olla de sopa caliente. Para mí, eso es suficiente. ¿Y para ti? Mateo me miró. Luego miró a Sofía. Y luego al cielo azul sobre el muro del penal lleno de alambre de púas. Respiró hondo. Eso es más que suficiente, papá. Nuestra nueva casa era un departamento de interés social viejo en la colonia Doctores. Paredes con la pintura descascarada, escaleras oscuras que apestaban a humedad y el ruido de los vecinos discutiendo. Era del tamaño del baño de la antigua mansión. Pero esta noche se sentía extrañamente cálido. Sofía estaba ocupada en la cocinita, preparando sopa de fideos, comida de pobres, el platillo que mi esposa cocinaba cuando aún no éramos ricos. El olor a jitomate, ajo y cebolla frita inundaba el cuarto estrecho. Mateo y yo estábamos sentados frente a frente en una mesa de plástico tambaleante. Mateo ya se había bañado, rasurado, y traía ropa limpia que compré en el mercado de segunda mano. Se veía menos demacrado, pero en sus ojos aún quedaba el vacío de los días de prisión. ¿Cómo están Carlos y Luis, papá?, preguntó Mateo, jugando con la cuchara de aluminio. Están en el reclusorio sur, respondí secamente. Se espera una sentencia de 15 años en primera instancia. Todos los bienes fueron confiscados para reparar el daño del puente. Se quedaron sin nada. Mateo asintió, sin decir nada. No mostró alegría. Solo suspiró. ¿Los odias?, le pregunté. Sí. Mateo miró el plato de sopa humeante que Sofía acababa de servir. Pero me odio más a mí mismo. Detuve la cuchara y lo miré. ¿Por qué? Tú eres la víctima. Te sacrificaste para cargar con la culpa por mí, aunque fuera un malentendido. Mateo guardó silencio. Movió la sopa con la cuchara. El sonido de la cuchara golpeando el plato cling, cling, sonaba muy solitario. Papá. Levantó la vista para mirarme. ¿De verdad crees que soy tan estúpido como para creer que firmaste ese papel en un momento de confusión? Me quedé helado. ¿Qué quieres decir? Soy ingeniero, papá. Trabajé contigo 20 años. Conozco tu letra cuando estás borracho, cuando estás sobrio, feliz o triste. Esa firma falsa era muy sofisticada, pero le faltaba algo. El punto fuerte al final de la O. Tú siempre marcas fuerte el punto al terminar tu firma. Esa firma no lo tenía. Mi corazón latió fuerte. Entonces, ¿sabías que era una firma falsa? Sí. ¿Sabías que no fui yo quien firmó? Lo sabía. Entonces, ¿por qué? Grité con voz temblorosa. ¿Por qué aceptaste la culpa? ¿Por qué fuiste a la cárcel? Si sabías perfectamente que fueron Carlos y Luis, ¿por qué no los denunciaste desde el principio? Mateo soltó la cuchara. Me miró directo a los ojos, con una mirada seca y desnuda. Por el apellido Alvarado, papá. El silencio fue total. Solo llegaba el ruido del tráfico de la calle. Sabía que Carlos era corrupto, continuó Mateo, con una calma desgarradora. Sabía que Luis lavaba dinero. Sabía que ese puente iba a tener problemas. Pero me callé. Firmé las actas de recepción falsas antes de eso. ¿Por qué? Porque tenía miedo. ¿Miedo de que te mataran? No. Miedo de decepcionarte. Miedo de que el imperio que construiste toda tu vida se derrumbara. Miedo de que la gente nos señalara y dijera, miren, la familia del arquitecto de mano de hierro resultó ser una bola de estafadores. Miedo a la vergüenza, ¿entiendes? Mateo sonrió levemente, y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Cuando el puente colapsó y vi la firma falsa, supe de inmediato que era cosa de mis hermanos. Pero en ese momento pensé, si los denuncio, los 3 hermanos iremos a la cárcel, papá morirá de un infarto y el apellido Alvarado será maldito por siempre. Así que elegí ser un mártir. Acepté toda la culpa. Creí que era un héroe. Creí que estaba protegiendo el honor de la familia. Golpeó la mesa con el puño. ¡Pum! Pero me equivoqué. En la cárcel, tirado en el piso de concreto recibiendo golpes, me di cuenta. Ese tal honor que tú y yo adorábamos estaba podrido por dentro. No protegía a la familia. Estaba encubriendo un crimen. Yo también tengo culpa, papá. Mi culpa fue la cobardía disfrazada de lealtad. Me quedé petrificado. La sopa frente a mí se enfrió. Así que era eso.
Yo pensaba que yo era la víctima. Pensaba que Mateo era una víctima ingenua. Resulta que todos fuimos cómplices. Fuimos cómplices de una religión equivocada. La religión de las apariencias, de la cáscara brillante. Les enseñé a mis hijos a ser exitosos, a ser fuertes, a cuidar el nombre. Pero olvidé enseñarles la lección más importante. Hay que vivir con honestidad, aunque la verdad sea desnuda y fea. Extendí mi mano sobre la mesa y tomé la mano temblorosa de Mateo. Nos equivocamos, hijo, dije con la voz anudada. Tanto tú como yo. Construimos un castillo sobre arenas movedizas. Y ahora se cayó. Sí, se cayó. Mateo se secó las lágrimas y tomó una cucharada de sopa. Pero al menos, estos escombros son reales. Ya nadie tiene que mentir. Lo vi comer. Sopa de fideos barata, cocinada deprisa, pero la comía con gusto como si fuera el manjar más exquisito. Come, abuelo. Sofía se sentó a mi lado, tomándome del brazo. Se enfría y ya no sabe rico. Tomé la cuchara. El bocado de sopa bajó por mi garganta, cálido y salado. Sabor a jitomate, a cebolla y a lágrimas invisibles. 3 meses después, nuestra vida poco a poco entraba en rutina. Mateo consiguió trabajo como ayudante en un pequeño taller de carpintería. Tiene buena mano y es detallista, así que el dueño lo aprecia mucho. Ya no es el ingeniero en jefe, ya no usa trajes elegantes, pero cada tarde que llega del trabajo, oliendo intensamente a madera de pino, veo que sus ojos brillan más que nunca. Sofía sigue estudiando, y por las noches trabaja medio tiempo en una cafetería en la esquina. Esa niña es nuestra única esperanza, el brote verde que nace de las cenizas. Y yo, don Rogelio, el ex multimillonario, ahora tengo el trabajo más importante de mi vida: cocinar y esperar a que lleguen. Esta tarde llueve a cántaros. Los aguaceros de la Ciudad de México siempre traen una tristeza nostálgica. Estoy sentado junto a la ventana, mirando la calle inundada. La tele está prendida en el noticiero de la tarde. Hoy, la Suprema Corte rechazó la apelación del exdiputado Carlos Alvarado y su hermano. La sentencia de 15 años de prisión se mantiene firme. Todos los bienes remanentes serán confiscados. Miro la cara de Carlos en la tele. Ha envejecido mucho. Tiene la mirada vacía. Tomo el control y apago la tele BUP. La pantalla se queda negra. Ya no siento dolor. La herida ya cerró. Dejó cicatriz, una cicatriz grande y fea. Pero al menos ya no sangra. Oigo el ruido de la puerta. Mateo y Sofía llegaron, empapados pero riendo y platicando. Mateo trae una bolsa de churros calientes envueltos en papel de estraza. «Papá, ¿quieres churros? Están calientitos, recién hechos». Me levanto apoyado en mi bastón y voy a la mesa. El olor a canela de los churros se mezcla con el olor a pino de la ropa de Mateo y el olor a lluvia mojada. Ese es el olor de la vida, el olor de la paz. Dediqué 78 años de mi vida a construir rascacielos, puentes grandiosos, monumentos a la fama. Pensé que ese era mi legado, pero estaba equivocado. Todo eso es concreto inerte, que ante la tormenta de la avaricia se derrumba en pedazos. Al final de mi vida, sin un centavo, me doy cuenta de que acabo de terminar mi obra más grandiosa, no hecha de acero ni cristal, sino de verdad y perdón. Miro a Mateo compartiendo los churros con su hija. Miro este cuarto estrecho y con goteras. La gente mirará y dirá: «Pobre viejo Rogelio, al final lo perdió todo». Pero se equivocan. Muerdo un pedazo de churro dulce. Afuera sigue lloviendo, los truenos retumban, pero dentro de mí todo está tranquilo como un lago. Esta noche, por primera vez en 15 años, no necesitaré tomar pastillas para dormir. Me acostaré en esta cama vieja, cerraré los ojos y caeré en un sueño profundo y sin pesadillas, porque la almohada más suave del mundo no está rellena de plumas de ganso, sino de una conciencia tranquila. Coman, familia. Mañana volverá a salir el sol. Si esta historia te ha cautivado, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda de la pantalla. Gracias por vernos.